Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Es un privilegio tan grande, hermanos, que no alcanzamos a entender la profundidad de lo que esto significa, el ser partícipe de la mesa del Señor. Por eso nosotros tomamos muy en serio esta participación. Parte de nuestra doctrina, hermanos, es tomar muy en serio el participar de la mesa del Señor. Es un privilegio, es una dicha, y es, hermanos, para los bautizados, este privilegio para los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ya se han bautizado y viven, hermanos, una vida íntegra delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos enseña y nos alerta que no debemos beber de esta copa ni comer de este pan indignamente, porque el que lo hace puede traer juicio sobre él. Hay muchas iglesias que han perdido esta seriedad en cuanto a la participación de la mesa del Señor, y se lo dan al que viene, no importa si es cristiano o no es cristiano, si es bautizado o no es bautizado. Nosotros cuidamos mucho esto, hermanos, porque la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado. Pero qué dicha, qué privilegio que tú puedas participar de la mesa del Señor en esta noche. Que yo pueda participar. ¿Sabe qué nos indica ello? Que somos parte del cuerpo del Señor, que somos sus amigos, que somos sus hijos, quienes podemos participar en la intimidad con el Señor. El Señor, cuando estuvo aquí con sus discípulos antes de partir, les dijo a sus discípulos cuánto había deseado que llegara este momento, cuánto había deseado que estuviésemos juntos participando de algo tan sagrado. Ellos, los judíos, se reunían, hermanos, una vez al año para celebrar la Pascua. La Pascua, hermanos, que significaba que se sacrificaba un corderito, que comían toda la familia juntos, y a través de la Pascua ellos recordaban su liberación de Egipto, que habían sido libres de la esclavitud. Pero ese corderito anunciaba la venida del Cordero Pascual, la venida de Cristo Jesús, quien iba a cumplir, hermanos, esto de la Pascua. Y por eso le dice a sus discípulos: comed de este pan, que por vosotros, este pan simboliza mi cuerpo, que por vosotros será despedazado. Bebed de esta copa, que es mi sangre, simboliza mi sangre, que por vosotros será derramada. Y cada vez que hagan esto, mi nombre recordarán. Bendito sea nuestro Dios. Todas las veces que la bebiereis, lo harán en memoria de mí. El apóstol Pablo dice: cada vez que coman de esta copa, la muerte del Señor están anunciando. Bendito sea el Señor. Amén. Así es que, hermano, tú que ya eres bautizado, tú que ya eres de Cristo, hoy, en esta noche, yo te invito para que participes de este sacramento, de la mesa del Señor. Le decimos
algunos le dicen la Santa Cena. Ya nos han prohibido que digamos la Santa Cena, pero no quiero ser rebelde, pero yo sigo diciendo la Santa Cena, porque es la Santa Cena. Es algo muy santo, es algo muy sagrado, hermanos. Es algo muy sagrado. Y tú eres privilegiado. Tú eres privilegiado. Así es que voy a pedir a las hermanas que pasen de este lado, a los hermanos que pasen de este lado, y voy a pedir a mi hermano Samuel que cante con nosotros mientras ustedes están pasando muy seriamente, hermanos, muy en orden. Dios está aquí, Dios está con nosotros. Que cante todo a Cristo, yo me rindo. Y mientras Él cante este canto, usted ore y usted dígale al Señor lo que usted le quiera decir en esta noche.